el foco absolutamente en su mujer. Pero Sánchez también ha violentado su propia palabra política. Pero, Juan, por eso... Sánchez también tiene un gobierno que es incapaz de arrancar la legislatura. Juan, o sea, tiene una multitud pero la de decisión que problemas. va a Déjame tomar acabar, en por 5 favor. días, Juan, Tiene no está una multitud. condicionada por esos factores que estás Sánchez comentando. tiene una multitud de problemas políticos que le impiden gobernar. Sin duda, pero por eso no renuncia. Pero la decisión... Bueno, es por eso... La decisión de los él próximos dice que lo 5 hace días por una cosa, no pero es por estos bueno, motivos. Perdóname que yo como Gaby sospeche. Bueno, bien. Es que Sánchez No, que me es parece bien que presidente de un- sospeches, pero Sánchez es presidente de en un la carta gobierno. no pone nada de eso. Ha pasado el 20% de la legislatura, han pasado 8 meses y no ha aprobado nada. Lo que sabemos hasta ahora es que hay Nada. una carta del presidente del Gobierno, esta, que Sí. se ha conocido esta tarde, carta a la ciudadanía, Madrid, 24 de abril de 2024. Esta tarde el presidente del Gobierno la hacía pública y emplazaba al lunes. Aquí se preguntaban por qué al lunes, por qué no ha tomado ya la decisión o la avanza de alguna manera. El lunes sabremos si el presidente del Gobierno se queda, dimite, convoca una moción de confianza o alguna otra opción, que no tengamos ninguno en la cabeza, Ángeles. No sé si crees que queda alguna otra opción. Convocar elecciones y dejar después a otro candidato, a otra candidata. Y claro, yo decía, es que a mí me parece que fueron ayer las de julio. Es que fue ayer prácticamente cuando, después de la debacle del PSOE en mayo, a la mañana siguiente convocó las elecciones de julio y sobrevivió porque el PP no sumó los apoyos, ¿no? Yo me encantaría darte una respuesta y sobre todo tener razón con lo que suceda el lunes, pero me falta información y me faltan argumentos suficientes para poder decirte qué creo que es lo que va a hacer. Y todas las entrevistas y muchas intervenciones que ha tenido, que es algo que es profundamente grave, que es esa campaña que hay de acoso por parte no solo de partidos de derecha y de ultraderecha, sino también, aquí no nos escapamos ninguno, de también el acoso que puede llegar a través de redes sociales, incluso agresiones verbales y agresiones en la calle. Quiero decir, yo creo que hay un desgaste brutal y eso lo ha señalado él porque es algo que hay un sector de la clase política, incluso de la sociedad, que no considera legítimo que esté en la Moncloa o en cualquier otro parlamento un señor o una señora que no le gusta. Pero probablemente Ángeles, hay dos debates. Uno, el nivel de polarización insufrible que vivimos en España, que está al nivel de Brasil y de Estados Unidos desde hace ya varios años, Argentina. y que afecta a todo, y en Argentina, efectivamente ahora, y que afecta a todo, afecta a que a un exalcalde como el de León, de Ponferrada el otro día, fuera agredido en la calle. El otro día vimos el tema del spray, en el caso del candidato del PNV, el acoso a periodistas y a políticos. Hemos en la tenido calle, en un las redes, linchamiento de un hostigamiento. muñeco de Pedro Sánchez en la puerta de Ferraz. Pero está extendido. Después de 20 días de manifestaciones que Ese no es un dejaban entrar debate ya a los social, trabajadores ni a los mediático. vecinos. Dejadme solamente que separe las dos cosas. Un debate social, mediático y político que está en la sociedad y que está muy polarizada y que no teníamos una sociedad así hace unos años. Probablemente la pandemia no ayudó. No ayudó porque el miedo provocó que también mucha gente se enfadara más. Y luego está el debate político, estrictamente político, que evidentemente no se puede desligar del todo. Pero luego hay un debate político de lo que puede pasar el lunes, de cuáles son las decisiones y de cómo nos van a afectar a todos. Porque hay un gobierno de coalición que estaba tomando decisiones. Totalmente. Y además... O sea, hoy la gente de Sumar también decía, ¿y ahora? ¿Y ahora? La ley de amnistía, por ejemplo, para quien también este tema le parezca capital, la ley de amnistía no va a volver o sí al Congreso. Entonces, se mezclan los dos debates, la polarización, que es un hecho evidente y que nadie puede negar, nadie lo puede negar, y ahora qué puede pasar a partir del lunes. Y dejadme que os diga también que hay más reacciones con Chigil, no solo nacionales, no solo internacionales. Vamos a empezar por la prensa internacional, si te parece, porque es un titular que está saliendo en muchísimos medios. Gaby nos lo decía durante la publicidad, está saliendo en muchísimos medios lo que puede pasar y la interpretación que hacen los medios. Sí, porque, por ejemplo, BBC sí que es verdad que titula que de manera temporal Sánchez ha suspendido sus deberes públicos porque su esposa se está enfrentando a una investigación, su mujer, Begoña Gómez, se está enfrentando a una investigación. Y es verdad que The Times también, de alguna forma, es bastante claro a la hora de decir que se plantea dejar la presidencia. Pero, en cambio, hay algunos medios como Le Monde o Financial Times que sí que hablan en sus propias noticias de que esa apertura de esa investigación es por corrupción contra la mujer de Sánchez. Lo hace tanto Le Monde como Financial Times, que los dos de alguna forma argumentan o titulan que esta investigación sería por corrupción, algo que todavía no se ha demostrado. Y como estábamos diciendo, tiene repercusión nacional e internacional. Yo os decía, María de Par me recordaba que es verdad que la legislatura estaba bastante durmiente, Pilar. El gobierno estaba llevando muchas iniciativas, porque es verdad que los apoyos son ahora muy difíciles y muy caros, pero tenemos la ley de amnistía y luego hay temas muy importantes y capitales. La vivienda, que volvía a estar, lógicamente, en el foco político, aunque en el foco social ya estaba, o la sequía,
Es decir, al final no es solo la campaña electoral, no es solo la carta del presidente del Gobierno, es un montón de decisiones que ahora no sabemos qué van a pasar con ellas, o los presupuestos, ¿no?, que también se iban a intentar negociar de alguna manera. Los presupuestos son la ley madre. Sin presupuestos el Gobierno sabe que no vivía mucho más de 2025, pero en lo concreto, efectivamente, estamos hablando de incluso una reforma de la ley del suelo que tenía posibilidades de salir con el Partido Popular, aunque esto nos parezca inconcebible, porque sus socios, de hecho, estaban cerrando hoy no apoyar la reforma de la ley de vivienda. Decae todo, efectivamente. Y yo, volviendo a las opciones del próximo lunes de Pedro Sánchez, si le damos credibilidad a la carta es me quedo o me voy. Y si le damos credibilidad a que es una cuestión personal, en un recorrido que él, es verdad, estoy contigo, que hace un recorrido de los últimos meses de se ha polarizado, la derecha se ha ultraderechizado y esto es irrespirable ahora para mí y para mi familia, yo entiendo que entenderá que no va a traicionar a los electores, es decir, se descartarían, voy a poner otras elecciones porque ustedes ya han votado y han votado este gobierno, y la moción, que también tiene mucho sentido, si es por una cuestión personal, pues a lo mejor tampoco diría voy a recabar el apoyo de los partidos de la investidura para que vayan conmigo más fuertes por esto que me está pasando con mi mujer. Yo creo que efectivamente o se queda o se va, pero digo, lo creo hoy con la información que tenemos, que igual mañana te estoy diciendo que hay una posibilidad intermedia. Que los periodistas que a las 12:38 de la noche tienen habitualmente muy buena información y los medios a los que representan publican información a día. Profundamente grave, que es esa campaña que hay de acoso por parte no solo de partidos de derecha y de ultraderecha, sino también, aquí no nos escapamos ninguno, de también el acoso que puede llegar a través de redes sociales, incluso agresiones verbales y agresiones en la calle. Quiero decir, yo creo que hay un desgaste brutal y eso lo ha señalado a él porque es algo que hay un sector de la clase política, incluso de la sociedad, que no considera legítimo que esté en la Moncloa o en cualquier otro parlamento un señor o una señora que no le gusta. Pero probablemente Ángeles, hay dos debates. Uno, el nivel de polarización insufrible que vivimos en España, que está al nivel de Brasil y de Estados Unidos desde hace ya varios años. Argentina. Y que afecta a todo, y en Argentina, efectivamente ahora, y que afecta a todo. Afecta a que a un exalcalde como el de León, de Ponferrada el otro día, fuera agredido en la calle. El otro día vimos el tema del spray, en el caso del candidato del PNV, el acoso a periodistas y a políticos. Hemos en la tenido calle, un linchamiento de un muñeco de Pedro Sánchez en la Puerta de Ferraz. Pero está extendido. Después de 20 días de manifestaciones que Ese no es un dejaban entrar debate a los social, trabajadores y a los mediático. vecinos. Dejadme solamente que separe las dos cosas. Un debate social, mediático y político que está en la sociedad y que está muy polarizada y que no teníamos una sociedad así hace unos años. Probablemente la pandemia no ayudó. No ayudó porque el miedo provocó que también mucha gente se enfadara más. Y luego está el debate político, estrictamente político, que evidentemente no se puede desligar del todo. Pero luego hay un debate político de lo que puede pasar el lunes, de cuáles son las decisiones y de cómo nos van a afectar a todos. Porque hay un gobierno de coalición que estaba tomando decisiones. Totalmente. Y además, O sea, hoy la gente de Sumar también decía, ¿y ahora? La ley de amnistía, por ejemplo, para quien también este tema le parezca capital, la ley de amnistía no va a volver o sí al Congreso. Entonces, se mezclan los dos debates, la polarización, que es un hecho evidente y que nadie lo puede negar, y ahora qué puede pasar a partir del lunes. Y dejadme que os diga también que hay más reacciones con Chigil, no solo nacionales, no solo internacionales. Vamos a empezar por la prensa internacional, si te parece, porque es un titular que está saliendo en muchísimos medios. Gaby nos lo decía durante la publicidad, está saliendo en muchísimos medios lo que puede pasar y la interpretación que hacen los medios. Sí, porque, por ejemplo, BBC sí que es verdad que titula que de manera temporal Sánchez ha suspendido sus deberes públicos porque su esposa se está enfrentando a una investigación, su mujer, Begoña Gómez, se está enfrentando a una investigación. Y es verdad que The Times también, de alguna forma, es bastante claro a la hora de decir que se plantea dejar la presidencia. Pero, en cambio, hay algunos medios como Le Monde o Financial Times que sí que hablan en sus propias noticias de que esa apertura de esa investigación es por corrupción contra la mujer de Sánchez. Lo hace tanto Le Monde como Financial Times, que los dos de alguna forma argumentan o titulan que esta investigación sería por corrupción, algo que todavía no se ha demostrado. Y como estábamos diciendo, tiene repercusión nacional e internacional. Yo os decía, María de Par me recordaba que es verdad que la legislatura estaba bastante durmiente, Pilar. El gobierno estaba llevando muchas iniciativas, porque es verdad que los apoyos son ahora muy difíciles y muy caros, pero tenemos la ley de amnistía y luego hay temas muy importantes y capitales. La vivienda, que volvía a estar, lógicamente, en el foco político, aunque en el foco social ya estaba, o la sequía,
Es decir, al final no es solo la campaña electoral, no es solo la carta del presidente del gobierno, es un montón de decisiones que ahora no sabemos qué van a pasar con ellas, o los presupuestos, ¿no?, que también se iban a intentar negociar de alguna manera. Los presupuestos son la ley madre. Sin presupuestos el gobierno sabe que no vivía mucho más de 2025, pero en lo concreto, efectivamente, estamos hablando de incluso una reforma de la ley del suelo que tenía posibilidades de salir con el Partido Popular, aunque esto nos parezca inconcebible, porque sus socios, de hecho, estaban cerrando hoy no apoyar la reforma de la ley de vivienda. Decae todo, efectivamente. Y yo, volviendo a las opciones del próximo lunes de Pedro Sánchez, si le damos credibilidad a la carta es ¿me quedo o me voy? Y si le damos credibilidad a que es una cuestión personal, en un recorrido que él, es verdad, estoy contigo, que hace un recorrido de los últimos meses de se ha polarizado, la derecha se ha ultraderechizado y esto es irrespirable ahora para mí y para mi familia, yo entiendo que entenderá que no va a traicionar a los electores, es decir, se descartarían, voy a poner otras elecciones porque ustedes ya han votado y han votado este gobierno, y la moción, que también tiene mucho sentido, si es por una cuestión personal, pues a lo mejor tampoco diría voy a recabar el apoyo de los partidos de la investidura para que vayan conmigo más fuertes por esto que me está pasando con mi mujer. Yo creo que efectivamente o se queda o se va, pero digo, lo creo hoy con la información que tenemos, que igual mañana te estoy diciendo que hay una posibilidad intermedia. Que los periodistas que a las 12:38 de la noche tienen habitualmente muy buena información y los medios a los que representan publican información a diario, hoy estamos todos sorprendidos porque nos hemos enterado después de dimitir y te das un plazo de 5 días porque estás quebrado en lo personal, 5 días no lo resuelven. Por lo tanto, yo eso no lo acabo de ver. Pero, bueno, quiero decir, con todas las cautelas. Organizar la sucesión. Ir a unas elecciones puede tener un sentido. ¿Por qué? Porque yo creo que no podemos obviar la realidad política de un gobierno débil. ¿Pero presentándose él otra vez? Hombre, vamos a ver, es que él es un partido. Él en su historia. Este tema no resuelve el asunto de Begoña Gómez. No, es que, vamos a ver, él lo que nos está diciendo ahí es que su mujer está siendo perseguida injustamente por las fuerzas de derecha, ultraderecha y todo este asunto que lo dice textualmente, desmintiendo falsedades vertidas al tiempo que Begoña ha emprendido acciones legales para que esos mismos medios rectifiquen lo que son para nosotros información. Él lo que sostiene es que su mujer está siendo perseguida porque es su mujer. No por sus actividades, sino porque es la mujer del presidente del gobierno. Entonces, parece probable. Bueno, lo que digo, Ignacio, Nacho, es que si él sostiene que eso es lo que le lleva a tener, a pensar que es imposible, o sea, a cuestionarse si debe renunciar a la presidencia del gobierno, supongo que él, como valor supremo, coloca librar a su mujer de esa pesadilla. Claro. Es decir, parece lógico pensarlo, ¿no? Librar a su mujer de esa pesadilla no se consigue volviéndose a presentar a las elecciones, me parece, vamos, todo lo contrario. Ahora, es verdad que puede soportar esa presión. Ya. Él definitivamente dimita. Es verdad que no hay una cosa en general, no tiene ningún sentido. En general, no. Que no es lógico, ¿vale? En su planteamiento. Y es que él se vaya permitiendo que los medios digan su mujer está siendo investigada por corrupción, en lugar de plantar cara y demostrar que es una persona inocente. No solo eso. Si él se va por esta razón, está, digamos, dejando un rastro. Eso que estás diciendo, Lucía, puede ser la decisión que tome el lunes. Claro. Voy a hacer frente a esta campaña de infamias y calumnias. ¿Eso de dónde? ¿A qué os referís cuando dices voy a hacer frente? Ya en la carta lo dice, ya están haciendo frente de alguna manera. O sea, haciendo frente desde fuera del gobierno. Pero va a tomar una decisión, es si me quedo con esta instrucción abierta contra mi mujer o si no merece la pena y me voy. Claro. Lo dice literalmente. ¿Pero en qué sentido tendría la carta los 5 días? Y voy a hacer frente a este proceso judicial que creo absolutamente injusto. Digo que es de las pocas opciones, porque decía Juan, los saltos mortales que ha dado Sánchez han sido absolutamente coherentes desde su decisión política. Quería ser secretario general, quería ser presidente de gobierno, quería volver a ser presidente de gobierno y adelanta las elecciones. No tiene sentido que ahora diga que se retira para volver a presentarse por una cuestión que dice personal. No le veo mirar el retrato que él ha hecho de sí mismo y que todos hemos hecho de él es incompatible con esto. Exacto, es así. Él mismo ha hecho un retrato de sí mismo en sus libros, que es la épica de la resistencia. Cuando pase el tiempo. El día de hoy ha demostrado que esa épica no es tal. Pero vamos a ver, cuando pase el tiempo, No, es así. Por eso estamos despistados todos. Es cierto que él ha tenido una resistencia,
por encima de lo habitual, pero incluso esa resistencia en un momento que se quiebra. Bueno, lo que te quiero decir es que él en sus libros ha compuesto un personaje épico, que hoy, de alguna manera... Mira, a ver, ha compuesto un personaje dominado también, y ahora que estamos hablando casi... Es que casi parece un obituario político, pero todavía queda bueno, mucha tela que cortar, en términos personales. Es decir, no en términos nunca hablando del colectivo. Claro. No. Es decir, Felipe González era el colectivo, hablaba de nosotros. Zapatero era el colectivo. Incluso Aznar hablaba del proyecto. El proyecto de Pedro Sánchez, en términos de retrato, su característica es levantó a la militancia. Su manual de resistencia. Bueno, ya. Levantó a la militancia. Estás poniendo un partido que sí le apoyó en términos de que la militancia le apoyó de una manera abrumadora para ser secretario general. Es que está muy bien el tema de la militancia cuando las cosas van bien. Claro. Cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal, centrarlo todo en la militancia lo que te hace es que ahora que la sigla puede padecer mucho de lo que está padeciendo ahora el presidente del Gobierno, si se va de forma inopinada el lunes, pues te puede acabar pasando factura. ¿Qué quiero decir con esto? Él tiene que pensar también qué van a decir de él los libros de historia, como han sido todos los presidentes del Gobierno. Es decir, un señor que ganó... Pues dirá lo que decía, todos, que salen fatal de la Moncloa, chaval. No, todos salen mal. Vamos a ver, todos salieron mal. Aznar salió probablemente el peor. Es raro que este fuera perdón, todos, según Lucía, salen mal. No a todos les echan. No, es igual. Pero si es que nadie le echa. Bueno, pero lo que digo es que si se va él el lunes, no le echan. Ah, eso sí. Claro. Pero si es que tiene mayoría para pero eso no es una buena salida, Ana. Lo que digo es que algunos los echan y otros se van. Ha habido presidentes que han anunciado un paso atrás con otro candidato. Aznar. Zapatero. Una vez que estaba en Moncloa decidió marcharse y ha habido otros que... Cuando estás en el poder, Ana, y esto lo sabemos todos los que estamos aquí, todos son aplausos y te quieren un montón. Si Pedro Sánchez hace la espantada y se va, como decían antiguamente aquí, se va a la francesa, incluso su partido, con el tiempo, le acabará pasando factura. Bueno, lo que sabemos es que hoy en el PSOE estaban en shock y lo que sabemos y les hemos contado es que este comunicado, esta carta la ha hecho él personalmente, solo conocía el contenido su mujer, Begoña Gómez. Esta mañana ha enviado ese mensaje a varios miembros del Gobierno del Partido Socialista muy reducido y que durante la tarde pues, ha habido movimientos una vez que se ha conocido la carta, pero que realmente el Partido Socialista, Ángeles, está en shock. Y tiene sentido que estén en shock porque tampoco nadie sabe, y a esta hora nos consta que no saben lo que va a anunciar el lunes, ni siquiera en el núcleo duro, porque se toma 5 días y suspende toda su agenda. Sí, de hecho, yo creo que tanto mis compañeros como yo, si hemos intentado hacer algún merodeo por alguien del partido, todas las respuestas es... muchísimo cariño, te mandan mucho cariño, un abrazo, todo bien, gracias, y ahí ya no quieren andar, cosa que también entiendo, pero bueno, es un poco normal ese estado de shock, sobre todo si ha tenido, si esta carta es producto, como ha dicho él, de la reflexión que ha tenido, porque ahí sí que a pesar de ser algo paternalista, no, muy personalista, como al final somos todos, pero ahí sí que utiliza el nosotros al hablar de él y su mujer con esa carta. Pero bueno, yo ahora enlazando con algo de lo que decía Gaby, es verdad que yo por lo menos me acuerdo la noche del 23 de julio que me tocó cubrir la sede de Ferraz. Yo estoy pensando en todos esos no militantes, sino votantes que acudieron y que depositaron su voto en Pedro Sánchez, probablemente muchos movidos por lo mala que era la otra opción y el otro ticket electoral, ¿no? Y en cómo ese Pedro Sánchez subido ahí al altillo en la acera de la sede de Ferraz estaba dando las gracias por el apoyo. Entonces yo no sé tanto si es el partido el que no se lo va a perdonar, pero yo creo que muchos votantes probablemente... Por eso descarto la convocatoria electoral. Yo descarto la convocatoria electoral por esto, porque se entendería muy mal. Ha habido unas elecciones, ha reivindicado el Gobierno que hay una mayoría social que ha apoyado que Pedro Sánchez vaya a una investidura con el resto de partidos, y descarto la convocatoria electoral por eso. Otra cosa es la transición hacia una investidura que los socios volverán a decidir. Y que si no saliera, entonces sí. El equipo Pilar, cuando tú dices que descartas la repetición electoral, porque es prácticamente una repetición electoral, por el pinganillo también respiran. Lo que veo es que lo que no descartas es que se quede. ¿En tu top 1 está que se quede? Y Escolar tampoco. Yo creo que es una decisión, yo creo que si tuviese que decidir hoy, se hubiera ido, pero que en 5 días puede pasar cualquier cosa. Igual no está tomada. Yo es que creo que ya el órdago es tan grande